grabar, vamos a empezar a grabar lo que es la tutoría de aquí del centro asociado. Y antes de empezar por el primer tema, que es el que nos corresponde hoy según el cronograma, pues el cronograma podéis verlo en el foro de Úbeda, tenéis aquí el cronograma, podéis ver el tema que se va a tratar cada día. De todas maneras, para formular cualquier consulta, no tengo inconveniente del tema que sea. Lo que pasa es que prefiero que el alumno sepa de qué tema, en principio, vamos a enfocar, vamos a tratar en la tutoría. Eh, entonces, antes de empezar, comentaros las recomendaciones que dimos en la tutoría anterior, que los compañeros que están aquí presentes las conocen, y es que esta asignatura es una asignatura no solo de nivel comprensivo, sino que además es aplicado. Esto quiere decir que los conocimientos que vamos viendo en cada uno de los temas luego los vamos a aplicar a diseños de investigación concretos y para ello la mejor estrategia es estudiar a nivel comprensivo y aplicar los conocimientos, que es un nivel de mayor exigencia que simplemente el memorístico. Por lo tanto, es una asignatura que podemos anticipar y que cuando lleguen después de las vacaciones, pues casi olvidarla simplemente para repasarla, puesto que no requiere un esfuerzo memorístico, pero sí un trabajo previo en cada uno de los temas. Entonces el curso virtual es un elemento importante porque en él vamos a encontrar, en el curso virtual podemos encontrar, por ejemplo, de cada uno de los temas, eh, eh, podemos, sería la audioclase. De cada uno de los temas tenéis una audioclase. Las audioclases son interesantes porque os viene explicado al, entre otros compañeros. Bueno, pues simplemente recordando lo que estuvimos hablando el primer día. La audioclase del curso virtual son interesantes puesto que con otro lenguaje nos explica la materia que viene en el manual y de manera bastante extensa, con lo cual nos ayuda a la comprensión de la materia. También es interesante en las preguntas de autoevaluación, tanto del manual, los ejercicios que vienen del manual, como del curso virtual. Por lo tanto, me imagino que todos vosotros, especialmente los que estáis conectados, pues habéis activado vuestro correo electrónico y que de la UNED, de manera que si hay cualquier instrucción por parte del equipo docente o alguna invitación por parte del tutor, ah, la podéis recibir en vuestro correo electrónico. Entonces, como herramienta interesante, hemos dicho que la audioclase de cada tema y la autoevaluación que permite al alumno conocer el nivel de asimilación que tiene del tema. ¿Qué hacemos en la tutoría? En la tutoría principalmente lo que vamos a hacer va a ser como una asignatura de nivel aplicado. Una vez que pasemos los primeros temas, vamos a intentar hacer casos prácticos de cada uno de los diseños que vaya a ir estudiando, vamos a poner exámenes de otro año e intentar hacer los diseños que aparecen como ejemplo los diseños que han puesto en el examen anterior. Entonces, en la tutoría hacemos un repaso general podemos decir, de los contenidos fundamentales de cada uno de los temas, pero nos vamos a centrar, la mayoría del tiempo nos vamos a dedicar a actividades prácticas, excepto estos primeros temas que son más introductorios, como es el que hoy nos trae, que es la investigación en psicología. Si abrimos esta diapositiva, vemos la investigación científica en psicología, que es el tema que hoy nos... Antes de... ¿Hay alguna pregunta, algo que queráis formular? ¿Algo que os interese de este tema? Cuanto más participativa sea la clase, mejor. Yo hay una cosa que no me terminaba de quedar claro,
pero es porque como en casi de todas las asignaturas, en el primer tema hay un apartado de investigación. Sí, muy bien. Entonces, no termino de encontrar la diferencia. Bueno, en esta asignatura, por supuesto, venía mejor explicado, pero no era la idea que yo tenía de la diferencia entre ley y teoría. ¿Entre qué? Ley y teoría. Bien, un momentillo. En casa, no sé si había oído al compañero, ha hecho una pregunta muy interesante. Lo primero que ha dicho, que esto que hay que resaltarlo, es que en todas las asignaturas se estudia metodología, con lo cual el alumno que estudia esta asignatura tiene la ventaja de que en todas las demás asignaturas ya da un paso importante, porque son muchos los experimentos que os vais a encontrar en vuestra carrera. Y si el estudiar metodología os permite conocer las fortalezas y las debilidades de los estudios y pues, de alguna manera matizar esas conclusiones o ver las líneas de investigación. Lo que ha preguntado el compañero es qué diferencia hay entre teoría y ley. Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, pues a ver quién quiere contestarla antes de que yo la conteste. José Manuel. La teoría puede ser la agrupación de varias es como algo más generalizado. Están buscando a aquellos que estén relacionados, variables que estén relacionadas y que de alguna manera dé un cuerpo teórico que en el cual se... La teoría en realidad no se puede demostrar científicamente, empíricamente, mientras que una ley sí. No, en la ley nada se puede demostrar. Según estrictamente nada se puede demostrar, lo puedes contrastar. Lo que intentamos es poner en evidencia, ver si empíricamente los datos coinciden con lo que se espera de ellos, ¿no? El método científico, una de las características es que estamos acostumbrados a decir que hay que dar la investigación demuestra, ese es un concepto erróneo de lo que es sí la investigación, porque entendemos que no existen verdades universales, las verdades son provisionales en tanto cuanto no demostramos que hay algo mejor que explique el fenómeno. ¿Te contestado? No sé. Por ejemplo, la evolución del hombre es una teoría, ¿no? Pero no una ley. La evolución del hombre, la teoría evolucionista no solo del hombre, sino de toda especie. Bueno, sí. Sí, dentro pero de la sin teoría. embargo, la ley de la gravedad sí se puede demostrar. La ley, como cualquier ley, es provisional en tanto en cuanto no haya otra que lo demuestre mejor. Porque, que los objetos son atraídos por la Tierra, por eso se caen. Bueno, por es que ahí es donde está el punto de inflexión, porque hasta donde yo sabía, y ahora me he encontrado las cosas en los libros, el término ley tiene como condición la universalidad. Es decir, realmente, como desde el punto de que yo conozco la ciencia, leyes científicas hay pocas, en el sentido de que que la misma ley sea aplicable en cualquier sitio de la Tierra, no puede ser. Entonces, de ahí lo que yo entendía por ley. Entonces, al encontrarme ahora otra explicación de lo que es la ley científica, ha entrado un poco ahí en conflicto mi esquema conceptual de lo que es ley científica. Y tampoco he sabido. Pero ¿por qué entra en contradicción? Porque es muy difícil es que no te he entendido, perdona. Porque yo tenía una idea de ley. Sí, eso sí. Vale. Sí. Entonces, en los libros me he encontrado otra definición. ¿Cuál te has encontrado? ¿Qué definición? La que viene de Sí, no te traigo el libro. Vamos a buscar la de universalidad. Espérate, que eso está interesante. Sí. Vamos a prestarle el libro a ver si... Aquí, donde ponen el cuadro de Capri 4 1.1. Ley científica ya lo está mezclando con lo de la hipótesis. Es una hipótesis de amplio alcance explicativo que ha sido confirmada y que refleja las regularidades de la naturaleza. Que son universales. Tiene que cumplirse tres características. Sí. Que expresen regularidades de comportamiento bajo determinadas condiciones,
que sean universales, es decir, aplicables a todos los elementos particulares que queden. Y que haya una relación espacio-temporal, es decir, antecedente y consecuente. Y no haya una explicación mejor para alternativa. Es decir, tal y como viene aquí, y viendo el libro y viendo la otra asignatura y viendo que establecen leyes que yo no había visto hasta el momento, pero bueno, porque pertenecen a la disciplina de la psicología. Sí, es que aquí estamos hablando de comportamiento, pero claro, da igual. Claro, eso tiene una complejidad que a lo mejor no tiene la ley de la gravedad. Y a lo mejor quizás por eso la tecnología cambia un poco. De todas maneras, yo creo que está bastante acertado en lo que has dicho. ¿Qué hay que decir Lo que sobre estoy viendo aquí es que la ley es una hipótesis confirmada, una hipótesis, pero la teoría de Word pasa una hipótesis. Sí, bueno, sí. Claro, Así como se suele entender. El conjunto de ideas. De distintas leyes. Es lo que ha dicho ella. La teoría de la evolución no es un solo enunciado. La teoría de la evolución son un grupo de ideas que hablan sobre la evolución. Ahí metes filogenia, genética, biología, zoología, ahí te metes muchísimas más cosas, pero están en torno a un conjunto de ideas que es lo que se conoce como teoría. Pero ley no va a encontrar ley de la evolución. Que hay a donde va, que no es algo tan universal como para tener una ley. Entonces, es lo que yo digo, que ha entrado en conflicto mi idea de ley con la idea de ley que propone el libro que he visto en otros lados, que parece que sí, no, es interesante. Es como, venga, echamos la ley aquí. De todas maneras, un poco para concluir, lo que sí os puedo decir es que entendemos en psicología y en cualquier otra ciencia que es ciencia en la medida que aplicamos el método científico. En la medida que nos apartamos, que no se aplica el método científico, no estaríamos hablando de ciencia. Entonces, en ese sentido, es muy importante esta asignatura porque veréis que en psicología, pues algunas veces hay personas que hablan de cosas que no utilizan el método científico. Entonces hay que tomarlas con cautela, puesto que no se podría decir que es un conocimiento científico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, concluyendo, lo que nos permite diferenciar ciencia de lo que no es el método científico. ¿Eso está claro? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a seguir avanzando. Veis un poco lo que habéis estado vosotros comentando, la existencia de una realidad ordenada y la posibilidad de descubrir las leyes. El conjunto sería lo que llamaríamos teoría y aplicado el método científico. Características. Una sería la constatación de hipótesis. Si cogí la página, mira, es que esto lo subrayé ya porque alguna vez, bueno, es una tontería, pero define muy bien. La página 42, es que a lo mejor los manuales no coincidimos todos porque son ediciones distintas. El segundo párrafo dice, ahora bien, ¿qué significa contrastar? ¿Qué significa contrastación de hipótesis? ¿Lo tenéis? Sí. Y sigue leyendo, dice, debemos tener en cuenta que una hipótesis nunca se puede probar, solo se puede contrastar. ¿Vale? Es por lo que ella sí, al hablarme, ha mezclado contrastar con demostrar. ¿No? Y dicho yo, no queda demostrar, queda contrastada. ¿Vale? Es por eso por lo que a mí cuando he planteado de la ley, porque es que, la definición que es un pequeño matiz, ¿sabes? Lo enlaza con hipótesis. Y claro, son dos cosas totalmente distintas, lo que es una ley a lo que es una hipótesis. Bien. Entonces, lo que sea la teoría se va a analizar la definición. Bueno, utilizamos ya en la filosofía
se utiliza el término inductivo, deductivo, hipotético, deductivo, que sería la mezcla de ambos métodos. El inductivo sería el que va de lo concreto a lo general. El deductivo, al contrario, viene de la parte teórica y hacemos deducciones. Y la mezcla, en el método científico se utiliza tanto el método inductivo como el deductivo. Yo he puesto aquí en la carpetilla, o he puesto un documento, para los que sean amantes de la filosofía, del método inductivo y deductivo, donde hay varios ejemplos, y se ve cómo lo importante, cómo un método utiliza más podemos decir, la verificación, y otro utiliza más la falsación. Entonces, bueno, no hay materia de examen, pero sí que es muy interesante. Pues bueno, por ejemplo, el tema de la falsación sí que muchas veces ha quedado en el examen. Falsación entendemos que sería cuando tenemos una hipótesis de trabajo, para poderla contrastar, buscamos aquellas situaciones en las cuales puedan no cumplirse. No verificamos y demostramos. La verificación es el inconveniente que tiene siempre demostrar. La falsación consiste precisamente en lo contrario, en ser crítico y buscar aquellas situaciones en las cuales es más posible que no se cumpla. Bueno, eso es diciéndolo en plan coloquial. Sí. Bueno, pues ahí tenéis este documento, que son 4 folios que son interesantes y que también lo tenéis en el curso virtual. Seguimos con la siguiente diapositiva y vemos, por ejemplo, cómo el positivismo tiende a la verificación, el empirismo lógico tiende a la confirmación y el positivista tiende más a la falsación. Pero son estrategias, podemos decir, a la hora de contrastar nuestra hipótesis de trabajo. Vamos a ver. Aquí cuando estábamos antes un poco hablando, vamos a intentar un poco ponernos, ¿qué serían teorías científicas? Pues yo creo que el compañero lo ha dicho, lo explica bien, pues sería un conjunto que está relacionado y que todo eso de alguna manera la mayoría está formada por leyes y que forma un cuerpo teórico que lo podríamos llamar teoría. Y el ejemplo que tú has puesto, por ejemplo, de la evolución. Luego, ¿qué se entiende por leyes científicas? Pues tenemos que la ley científica se parece más a una hipótesis, pero que ha sido verificada, o contrastada, o falseada, ¿no? Es que ahí pone la diferencia esa. En ciencias sociales, es una hipótesis confirmada. Entonces, bajo el nombre de ley científica, hay como, viéndolo así, como 2 dominios, no es lo mismo el método científico en ciencias sociales que en ciencias empíricas, en el sentido de que si en ciencias sociales una ley científica es una hipótesis confirmada, en ciencias no es una hipótesis confirmada, es un principio universal. Bien, es que uno de los problemas que nos encontramos cuando estudiamos el comportamiento es que las variables no siempre tenemos una escala objetiva, cuantitativa y discreta, sino que la medida que tenemos, la escala que tenemos, pues no te permite, bueno, tenemos más dificultades porque lo hacemos a través de índices. Es decir, por ejemplo, la mayoría de las variables psicológicas no son observables. No son observables. La inteligencia, sacamos que una persona es más inteligente o menos inteligente que otra porque es capaz de resolver problemas que otros no. O situación. Lo que quiere decir que es un constructo teórico que deducimos por el comportamiento. La imaginación, la ansiedad, cualquier variable psicológica que veamos no es directamente observable. Hay algunas que a lo mejor las podemos medir, por ejemplo, el tiempo de reacción. Ahí sí que estaríamos más parecidos a como se estudia en ciencia pura, podemos decir, ¿no?
Es decir, que estamos de alguna manera condicionados también por la medición de las variables que estudiamos. Eso es una parte, lo cual quiere decir que el psicólogo, por desgracia, pues tiene que estudiar más metodología en muchas ocasiones para poder sacar adelante su trabajo. Bien, vamos a pasar, quiero decir, la metodología en psicología pues tiene bastante importancia. Aplicamos el mismo método experimental con la salvedad de que nuestras medidas pues son más complejas y más difíciles a la hora de demostrar lo que estamos explicando. Bueno, pues seguimos para adelante. Entonces, ¿qué sería un constructo? Una palabra que no va a salir continuamente, un constructo. Bueno, podemos decir un sinónimo, un concepto psicológico, como puede ser la creatividad, o como puede ser, el valor relacional en un grupo, o como puede ser la motivación de logro. Unas personas tienen más necesidad de superarse y otras por menos. Son constructos teóricos que para poder aplicarlo en ciencia necesitamos índices que sean observables para poder hacer los estudios. O puede ser la memoria. Sí, efectivamente, es que casi la mayoría de las cosas que estudiamos los psicólogos pues son constructos. Y entonces tiene la dificultad, y al compañero le ha llamado mucho la atención la forma de definir aquí nosotros. Claro, eso es que yo en psicología me cuesta entender una ley, pero en ese sentido, porque yo el concepto de ley que tengo es del empirismo puro. Efectivamente, muy bien. Pues de eso es lo que tenemos que entender. Es que el método es el mismo. Aquí tenemos que salvar, además, pues que la escala que vamos a utilizar tiene que ser una escala a los cuantitativa que nos permita establecer, utilizar, medir para poder llegar a conclusiones. Vamos, seguimos aquí. Luego, los términos que no son psicológicos, que son coloquiales, por ejemplo, decir, y que están de alguna manera compartidos, pues les llamamos conceptos primitivos. No son conceptos psicológicos, pero los compartimos y luego llamamos modelos a las representaciones o ejemplos. Los modelos el modelo, muchas veces hablamos de modelos y es una manera de salvar algo que todavía no tiene la suficiente entidad, pero nos permite de manera intuitiva entender algo que es muy complicado. Entonces, por ejemplo, decir que el cerebro nuestro es como un ordenador, pues sería un modelo, porque los ordenadores no tenemos ninguno en la cabeza. O decir que el corazón es una bomba hidráulica, o funciona como, bueno, pues son modelos que nos permiten hacernos una representación de la realidad. A diferencia, luego, características de la teoría científica, porque son susceptibles de prueba, relevantes, simples, y no son universales, universales no, sería siempre para siempre, sino susceptibles de modificación. Y yo aquí, es que no sé si yo he hecho que falta algunas más características, pero bueno, vamos a seguir, que vendrán después, a lo mejor. Eso es la sistematización, la replicabilidad, porque claro, si tienes lo que tú hayas investigado, cualquiera que siga los pasos que tú has dado debe llegar a las mismas conclusiones. Si no, o ha hecho trampa o algo ha pasado ahí. Bueno, a la hora de clasificar lo que se entiende por la investigación, ha puesto ahí varias etapas, según el manual que coja ellos van a venir distintos, pero bueno, quiere decir que aquí viene un poco, en sentido común explica el planteamiento del problema de definición de la variable que vamos a estudiar, por ejemplo, vamos a estudiar la ansiedad, cómo la ansiedad influye en el rendimiento, pues prácticamente un problema. Formulación de la hipótesis contrastable, por eso no podemos contrastar, tenemos que buscar situaciones más concretas donde podamos ver si existe esa relación. Establecer un plan de recogida de datos, luego análisis de esos datos, interpretación de los resultados y elaboración de un informe. Esas son las fases que os he establecido y a partir de aquí os va desarrollando la materia. Bueno, un segundillo que voy a cambiar aquí el esquema de proceso de investigación.
vemos otra vez que está en la misma fase, el planteamiento del problema, pero ahora ya el planteamiento del problema ya os explica más cosillas. Por ejemplo, habla de la teoría establecida, ¿Cómo llegamos al planteamiento de un problema? Pues es muy importante la revisión de la literatura científica, lo que diga sobre ese problema, sobre cómo influye la variable ansiedad y rendimiento, o teoría previa, o la observación que nosotros nos inquieta o por la que queremos investigar. Bien. Hipótesis. En investigación, las principales hipótesis son el método científico, el método experimental, que lo que intenta es establecer relaciones causales. Entonces, las relaciones causales se establecen, normalmente se formulan de la siguiente manera. Si tal cosa, entonces sucede tal otra. Primero ponemos la causa y después el efecto. ¿De acuerdo? Así es como se suele establecer. A eso, aquí os habla entonces de la operativización, que es transformación o traducción del constructo en conducta observable. Por ejemplo, si el alumno tiene excesiva ansiedad en la situación de examen, tendrá peor rendimiento, por ejemplo. Habría que buscar situaciones en las cuales el alumno, pues, por ejemplo, yo qué sé, se le causa ansiedad pues porque hay incidentes, se retrasa 5 minutos el empezar el examen, se retrasa 2 horas el empezar el examen. Es decir, intentamos buscar situaciones operativas donde podamos medir la ansiedad y donde podamos ver cómo influye en el rendimiento de un grupo de sujetos o de un sujeto, así como ya sea el experimento. Características de la hipótesis. Pues adecuación, existencia, compatibilidad. O habla de la recogida de la información, prácticamente lo que acabamos de ver, ¿no? Hay, entonces, de las 5 fases, aquí establece como 3 niveles. Una que sería teórico-conceptual, que sería por la parte de las teorías, de los modelos, de los modelos y de las hipótesis. Luego había otra parte que sería la metodológica, que sería lo que vamos principalmente a estudiar en esta asignatura, porque ahí nos va a hablar de, por ejemplo, cada diseño de investigación, sus puntos fuertes y sus puntos débiles, en función de los objetivos, por ejemplo, el método experimental sí establece relaciones causales. El método cuasi experimental solamente consigue interpretar que haya posibles relaciones causales, pero realmente no las contrasta, no tiene capacidad para lo que es la contrastación empírica tal como se entiende. Bien. Hemos dicho que tenemos un nivel técnico-conceptual, otro técnico-metodológico y otro estadístico-analítico, pues que sería la aplicación de la estadística descriptiva, la estadística inferencial y llegar a unas conclusiones de tipo analítico. Bueno, todo eso viene bastante bien explicado en el manual y entonces la medida nos condiciona mucho en psicología, bueno, y en el método científico, puesto que tenemos que utilizar medidas que sean objetivas. Dentro de la escala vemos que no todas tienen la misma precisión. Por ejemplo, se establecen 4 tipos de escalas: la nominal, la ordinal, la de intervalo y la de razón. Esto sobre todo lo vais a estudiar luego en análisis de datos. Entonces, voy a pasarme un poco esto por encima porque como lo vais a ver, pero así nomás que de manera muy resumida. Vamos a ver, aquí no venga, aquí es un poco resumida. Una diapositiva. Aquí la tenemos, por ejemplo. Las 4 escalas: nominal, ordinal, intervalo de razón. Para poder investigar por el método experimental necesitamos escala de razón e intervalo. Si vamos a hacer un estudio cualitativo quiere decir que no es método experimental, ni vamos a sacar ninguna aproximación a un problema, vamos a utilizar a lo mejor, por ejemplo, método. Imagina que queremos averiguar razones por las cuales una persona se motiva, por ejemplo, para ponerse a dieta.
Pues necesitamos saber la motivación de distintas personas y de ahí sacar generalizaciones. Entonces no vamos a utilizar ninguna escala de intervalo de razón. Aquí vamos a sacar razones personales, entonces vamos a sacar variables nominales o ordinales. Lo que os quiero decir es que las escalas, cada una tiene su cometido y tiene sus características. Las escalas nominales nos marcan la diferencia y semejanza. Y prácticamente lo que nos dice es si se cumple un atributo o no. Si le dividimos a la población española por comunidad autónoma, podemos decir que habría, pues que cada uno tendría su nombre y los sujetos podríamos distribuirlos en si pertenece o no pertenece a esa comunidad, por ejemplo. Las escalas nominales solamente nos indican que pertenece al atributo que estamos midiendo. Nos dan poca información. Son las que más información nos dan. Las escalas ordinales incluyen a la nominal, pero además establece un orden creciente decreciente. Nos permite saber si está por delante o por detrás el atributo que estamos midiendo. La de intervalo además nos permite tener una unidad de medida, que normalmente en estadística se suele utilizar la desviación típica. Y esa escala de medida nos permite decir pues, que el sujeto está a tanta escala o a menos escala. Y por último está la escala de razón, que es la que todo científico tiene interés en encontrar, que nos permite establecer razones y proporciones, es decir, nos permite hacer cualquier tipo de operación y que se diferencia porque tiene un cero absoluto. La escala, por ejemplo, la temperatura. Bueno, la temperatura, el cero es artificial, nuestro, ¿no? Habría que irse a menos no sé cuántos grados. O si cogemos el tiempo de reacción, pues sí que tenemos un cero y que marca el inicio de la escala. Sin embargo, por ejemplo, en las muchas escalas de intervalos o ordinales, por ejemplo, imaginar un examen. Un examen que sería ¿qué tipo de escala sería? Las calificaciones que han obtenido los alumnos en una clase. Serían de intervalo. Hay un cero, que ese cero es artificial, no quiere decir que el sujeto no sepa nada absolutamente de esa asignatura, sino que el profesor ha considerado que para eso poco se ha esforzado, ¿no? Y entonces es totalmente subjetivo, porque el profesor puede haber puesto cero en otro lado. Bueno, esto es un poco para repasar la escala, pues si que tiene alguna pregunta de escala, pues tenéis que aplicar, os preguntan, por ejemplo, la guía telefónica, ¿qué tipo de escala es? Bien, sería nominal. ¿Y algo más? ¿Marca algún orden? Nominal, Sí, ¿qué característica la que se está midiendo? ¿Qué? ¿Qué característica la que se está midiendo? En una guía de teléfono tenemos los usuarios y el teléfono que les corresponde. Entonces, en lo que es el teléfono en sí, sería solamente nominal, efectivamente, porque cada usuario tiene su teléfono exclusivamente y no sigue ningún orden. Ahora, sí que sigue un orden que es el alfabético. Entonces sí que podemos establecer a los sujetos, pues, uno va delante y otro va detrás. ¿No veis? En una escala, para lo que es los titulares sería ordinal, y para lo que es la asignación del teléfono sería simplemente nominal. ¿De acuerdo? Como veis, la realidad es compleja y la escala, y según lo que vayamos a investigar, pues tenemos que ingeniárnosla en la medida que se pareja, a la medida que encontremos la escala de razón, nos va a permitir hacer unas conclusiones que no las podríamos hacer, por ejemplo, establecer relaciones de tipo causal. ¿Vale? Sí. Quiere decir que la investigación está detenida también por la escala. Aquí ahora nos explica el problema, ¿no? Viene que sea plausible, que sea viable. Os viene un ejemplo que lo han explicado. Aquí habla de hipótesis científica y la hipótesis estadística. En la hipótesis estadística, aunque se lo vais a estudiar en análisis de datos, os habla de hipótesis nula y hipótesis alternativa. ¿Qué es la hipótesis nula? ¿Qué? De ahí tengo duda la nula, cuando decía que se llama de una puntuación, se confirmaba.
Eso no lo entiendo. ¿Dónde? ¿En el libro? Sí, me dice, ¿dónde hay el libro? No tanto yo. No, yo te conozco la voz. Vale, no pasa nada. Pero es que no sé exactamente qué es lo que me has preguntado. No soy capaz de... Cuando se confirma la hipótesis sin duda, Sí, cuando se confirma la hipótesis nula. hay un intervalo de mayor de 0,05. Sí, bueno, está alfa, que es el nivel de que es el nivel de alfa, y el nivel de confianza, que es beta. Son complementarios, es decir, que alfa, si por ejemplo el 0,5 de riesgo que tú quieras asumir, el nivel de confianza sería el complementario, sería el 95%. Y Que no entiendo. ¿Que no entiendes eso? Que no, una vez que tenemos, imagínate una hipótesis de trabajo, ¿cuál queremos, para hacerlo un poco más real? Estás trabajando con dos grupos y quieres ver si en relación estás teniendo una variable, por ejemplo, no sé, un trastorno heredable, como el que tenemos que hacer en psicobiología, lo que estábamos hablando antes. Entonces, con la hipótesis nula, tú estableces como hipótesis nula, por ejemplo, que hay relación entre el grupo A y el grupo B. Entonces utilizan la estadística para ver si existe esa relación. Para ver si existe diferencia entre las puntuaciones de un grupo y la de otro. La hipótesis nula dice que no existen diferencias. La hipótesis nula siempre dice que no existen diferencias. Que si hay diferencias se debe a menos hacer. ¿Y cómo lo sabemos? Porque están dentro de ese 0,5 de riesgo que asume el investigador, y es decir, que la regularidad que encontramos nos llega al 95% de los casos. ¿Vale? Eso es lo que nos dice la hipótesis nula. ¿Y qué nos dice la hipótesis alternativa? Pues que ha superado el nivel de confianza, ha superado el 95% y el riesgo es inferior al 0,5. Por tanto, sí se cumple nuestra hipótesis alternativa. A eso es lo que se llama contractibilidad, que ha sido contactada y que muchas veces se confunde diciendo ha sido demostrada. Perdón que me ría. Vale, pasamos al siguiente. Hipótesis nula es la que se suele contrastar en los datos obtenidos, y la hipótesis alternativa es la que se suele aceptar cuando se rechaza la hipótesis nula. Es decir, si hay diferencias significativas es porque hay algo que está influyendo y los datos que salen no son por mero azar, sino se debe a que hay una hipótesis que la explica. Que va en base a la hipótesis, claro, que se establezca. Sí, claro. Por tanto, ambas tienen que ser mutuamente excluyentes. Mira, hablando de hipótesis nula, y ahora que estamos aquí, en el curso virtual, los compañeros que están en el curso virtual, si abrimos, lo tenemos aquí, la audio clase, que es muy interesante, nos encontramos, por ejemplo, cuando hablan de este tema, análisis de datos, fijaos lo que nos dice. Vamos a escucharlo, para que a lo mejor se entiende mejor. Voy a darle aquí, a play. Cada estadístico de contraste tiene asociado un grado de probabilidad que se va a designar con grado. El investigador va a fijar previamente el nivel de error que está dispuesto a asumir y que también se expresa mediante una probabilidad. En este caso se va a designar con la letra alfa. Si el nivel de significación alfa es de 0,05 o de 0,01, significa que el investigador alcanza un nivel de confianza en sus datos del 95 o del 99% respectivamente. Es decir, si alfa tiene un valor de 0,05, significa que el investigador está dispuesto a asumir un error del 5% y que tiene una confianza del 95% en que los datos obtenidos son correctos. Si por el contrario el valor de alfa es de 0,01, el investigador únicamente asume un error del 1%, por lo que tiene un nivel de confianza del 99% en los resultados. Para tomar decisiones sobre si se acepta o se rechaza la hipótesis de partida, concretamente la hipótesis nula, que como hemos dicho anteriormente es la única que podemos contrastar estadísticamente, lo que hacemos es comparar la probabilidad asociada al estadístico de contraste, la P, con la probabilidad fijada por el experimentador. Normalmente nos va a hablar de alfa y de beta. Alfa, que sería el nivel de significación, y beta, que es el nivel de confianza. ¿Vale? Normalmente, el manual de análisis de datos van a aparecer siempre estos dos niveles. Si la P es
mayor que el alfa, aceptamos la hipótesis nula. Mientras que si la P es menor que alfa, rechazamos la hipótesis nula. Cuanto más pequeño sea el valor de P, es decir, cuanto más pequeño sea la probabilidad positiva del estadístico de contraste, más posibilidades hay de rechazar la hipótesis nula y, por tanto, de aceptar la alternativa. Es decir, más posibilidades de encontrar diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Si volvemos al ejemplo que hemos seguido durante toda la presentación, nuestra hipótesis nula era que si aumento las horas semanales que una persona mayor de 65 años dedica a hacer ejercicio, esto no va a influir en la preservación de su capacidad amnéstica medida a través del test River. Si tengo un alfa de 0,05 y obtengo una P igual a 0,22, al ser P mayor que alfa, es decir, 0,22 más valor 0,05, aceptaré la hipótesis nula. Por tanto, puedo concluir que el ejercicio no influye en la preservación de la memoria en la gente mayor. Pero si con el mismo alfa de 0,05 obtengo un valor de P de 0,03, como P es más pequeño que alfa, es decir, 0,03 es menor que 0,05, puedo rechazar la hipótesis nula de no influencia y, por tanto, puedo aceptar la hipótesis la hipótesis alternativa que señala que el aumento de las horas de ejercicio físico semanal preservará la capacidad de memoria de los mayores de 70. De esta forma es como realizamos el contraste de hipótesis. Bueno, luego hablamos temas que volveremos a sacar. Perdón, voy a cortarlo que si no sigue hablando. Vamos a dejar de cortarlo que si no sigue hablando. Esta es la parte un poco más complicada de entender y luego cuando veáis experimentos os resultará muy fácil entenderlo mientras que vuestros compañeros ahora os cuesta, pero luego os alegraréis de que sepáis interpretarlo. Entonces, cuando hay un 95 o más por ciento. ¿95% de confianza o de significación? De confianza. Cuando, si tú has marcado el 95% de nivel de confianza, o sea, un signo de significación de 0,5. ¿Y qué es lo que preguntas? Que la hipótesis nula se acepta o se rechaza. ¿Cuándo sacas qué? 97%. 97%. Luego, como has conseguido un mayor más del nivel de confianza, aceptamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis roja. Es que temo que es algo importante. Me voy a perdonar. ¿Qué? Es la hora, sí. Bueno, el próximo día pasamos al tema 3. No olvidéis, espérate que conecte en casa. El tema 2 es solamente teórico introductorio. Es un tema que luego ya veréis cómo se desarrolla en todo el manual. Por lo tanto, leéis el tema 2 y vemos el tema 3. Si alguien tiene alguna duda del tema 2, puede preguntarla. ¿De acuerdo?